Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con los triggers de eliminación. Vamos a crear un ejemplo con este tipo de trigger en la base de datos Admin Editorial en MySQL. Vamos a observar cuál es el ejemplo que vamos a realizar el día de hoy. El ejemplo dice así: crear un trigger en donde visualice los registros eliminados de la tabla libro de 2017. Esta información va a ser almacenada en la tabla libros eliminados. Entonces, para hacer ese ejemplo tenemos que irnos a nuestra base de datos MySQL y vamos a abrir Admin Editorial. En Admin Editorial, como podemos observar, hay diferentes tablas, entre ellas la tabla libro 2017. En esa tabla podemos observar el registro de un libro, el nombre del libro, la temática, el precio, el autor y el número de páginas que tiene ese libro. Entonces lo que queremos hacer con el trigger es que si yo elimino un registro de esta tabla, me va a almacenar ese registro en la tabla libros eliminados. Para hacer eso, primero debemos crear la tabla donde vamos a almacenar esa información. Para ello vamos a SQL y aquí vamos a crear nuestra tabla. Entonces vamos a crear la tabla. Yo ya tengo preparada esa información y ya tengo acá la sentencia para esa tabla. Esa sentencia que dice: crear la tabla libros eliminados, tiene el campo código del libro, el nombre del libro, la temática, el precio, el autor, el número de páginas, el usuario, que es la persona que realiza la eliminación, y la fecha de eliminación de ese registro. Ya teniendo esa información, le damos continuar y ya, como podemos observar, nos ha creado una nueva tabla denominada libros eliminados. Ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio realizado. Ahora vamos a crear el trigger donde vamos a almacenar la información que eliminemos de la tabla libro 2017 en la tabla libros eliminados. Entonces yo también ya preparé esa información y aquí ya la tenemos. ¿Qué nos dice esta sentencia? Nos dice: crear el trigger eliminación libros. ID hace referencia a after delete, después de eliminar. After delete all el libro 2017, que es la tabla que se va a afectar. Por cada una de las filas, insertar dentro de la tabla libros eliminados en el campo nombre del libro, código del libro, temática, precio, autor, número de páginas, usuario y fecha de eliminación, los valores que se hayan eliminado. All representa antiguo, código del libro, el antiguo nombre del libro, all temática, all precio, all autor, all número de páginas. El current user hace referencia al usuario y now hace referencia a la fecha y hora de eliminación del registro. Colocamos all porque al eliminar el registro ya es un registro antiguo, un registro viejo. Entonces, después de haber escrito la sentencia de la creación del trigger, le damos continuar. Darle continuar, ya hemos creado ese trigger. Delete from libro 2017 where código libro igual a B053 y le damos continuar. Ahora sí nos aparece que una fila ha sido afectada. Vamos al libro 2017 y podemos observar que el B053 ya no se encuentra dentro de nuestra base de datos. Ahora vamos a libros eliminados
y vamos a observar que el B053 que eliminamos aparece en la tabla de libros eliminados. Nos aparece la información del libro, el código del libro, la temática, el precio, el autor, el número de páginas, el usuario que realizó esa eliminación y la fecha y hora de eliminación de ese registro. Con esto hemos visto cómo eliminar registros en la base de datos y utilizar una tabla de respaldo para almacenar esos registros eliminados. Como pudimos observar, trabajamos con el trigger de eliminación y le asignamos una tabla secundaria donde se almacena la información de los registros eliminados. Les agradezco su atención al presente video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.